7:41 de la noche, seguimos en vivo y en directo de Noticias a Globovisión Espectáculos. El día de ayer hablábamos sobre el fallecimiento de las artistas mexicanas Tongolele y Paquita, la del barrio. Hoy tenemos un programa dedicado a estas estrellas mexicanas y para ello tenemos acá en nuestro estudio Carmela Longo. Bienvenida a Globovisión, bienvenida a Noticias Globovisión Espectáculos. Feliz noche. Bueno, Carmela, nosotros felices de recibirte y precisamente tal como decía Gaby, vamos a iniciar hablando de la Tongolele, además una figura súper importante para México que fallece a sus 93 años debido a un infarto. Claro, fíjate, ella es uno de los clásicos de la cultura mexicana porque además representa una época de oro de lo que fue sobre todo el cine mexicano, ¿no? A pesar de que ella se dedicó, o quizás la gente la reconoció más como bailarina, por su cuerpo exótico, sus movimientos de cadera, porque eso era lo que se hacía en ese momento, entonces, pero además ella era actriz también. Y estuvo en una época con los grandes del cine mexicano, fue un ícono, como te decía, sobre todo de lo que representaba lo que se llamaba en esa época las vedettes, ¿no? Era de esa época donde las mujeres eran curvilíneas, no tenían que ser muy delgadas, más bien todo lo contrario, buscaban precisamente aquellas que tuvieran como más voluptuosidad, por decirlo de alguna forma, para trascender. Y ella además trascendió por su mechón blanco, el mechón ese que fue un ícono de ella, que no era su cabello natural, porque el cabello de ella era oscuro. Y cuando ella decidió entrar al medio artístico, ella buscó cómo diferenciarse de sus similares, ¿no? Para que no la comparara, porque bueno, la comparación era algo inevitable sobre todo en aquella época, y entonces ella decidió que la iba a acompañar como un elemento icónico en su personalidad, ese mechón blanco, que era por lo cual la gente la recordaba. Pero yo me acuerdo que yo la entrevisté a ella una vez hace tiempo, en los 90, que ya creo que fue la última vez que estuvo en Venezuela, y yo me quedé impresionada no solamente porque ya en ese momento yo ya tenía una edad, sino porque era una señora de lo más tranquila. O sea, claro. Es la imagen que tú tienes cuando tú las ves moviéndose, que se transforma en los escenarios, y sin embargo fuera del escenario era una mujer apacible, muy agradable, yo la recuerdo así, y siempre ella se encargaba de eso, ¿no? De que la gente descubriera en ella algo más que una mujer que estuviera vendiendo algo así, su danza, su arte o quizás sus curvas. Ella siempre quería que la gente la recordara como una artista que podía dar algo más, y yo creo que así es como la recuerda la gente. Bueno, y que además formar parte de lo que fue el cine de oro en México. ¿Cuál crees tú que fue el impacto que tuvo ella tanto en la cultura como en el entretenimiento en esa época? Lo que pasa es que en esa época el cine mexicano era muy, muy fuerte, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. De hecho, muchas estrellas venezolanas de la época vieron cómo su carrera despegó y se pegó afuera de Venezuela gracias a la participación en algunas de las películas del cine mexicano. Entonces eso fue como ellos lo describen, una época ciertamente de oro, donde los artistas no solamente tuvieron que demostrar de qué estaban hechos, sino que eran capaces de sobresalir, de competir con sus propios colegas y de mantenerse. Y yo creo que eso es algo que no todo el mundo lo logra hacer. La Tongolele, en el caso que nos ocupa, fue una de esas figuras, porque fíjate que en lo que ayer trascendió, poca gente recordaba que se llamaba Yolanda, pero cuando tú le dices Tongolele, inmediatamente todo el mundo sabe quién es, ¿no? Y además la relacionan con ese rasgo físico característico de ella del cabello. Entonces eso te deja mucho que decir, no solamente en las generaciones que quizás tuvieron la oportunidad de verla en su momento como actriz, como bailarina, como artista, sino también a las nuevas generaciones que quizás no tuvieron mucho o no vieron esas películas o no vieron esos programas donde ella participó, pero saben de quién es la Tongolele. Y cuando dicen veneta como la Tongolele, ya todo el mundo sabe a lo que se refiere, ¿no? Además, una figura que, tal como tú lo dices, revolucionó todo lo que era la industria para la época. De hecho, llegó un punto en que las autoridades eclesiásticas tildaban de pecado mortal ir al show de la Tongolele. O sea, realmente a ese nivel trascendía el legado que ella hacía. Claro, porque además se veía, es lo que te digo, se veía, o sea, una mujer que estuviera ahí con poca ropa para la época, que era considerado, imagínate, casi que un pecado salir en algo que no fuera un vestido largo. Entonces, eso
siempre pasa en todas las épocas, cuando llega un artista que rompe con los moldes establecidos, siempre va a haber la reacción de algún lado. Entonces, en aquel momento las mujeres se veían más, o pretendían que fueran más recatadas, como más de su casa, más señoras de su casa, y ella no. Ella, como otras vedettes, en este momento hablamos de ella porque es la figura que trascendió, pero ella es el ejemplo de muchos que hubo en esa época y después, que sobre todo en los años finales de los 60 y 70, hubo como un repunte de las vedettes en Latinoamérica y a todas siempre las señalaban. ¿Pero crees que de alguna forma ella tuvo alguna consecuencia al momento de exhibirse así ante el público? Yo creo que no, yo creo que, bueno, por supuesto, si vamos a ver, hay que ubicarse en la época, ¿no? Hay que ponerse en contexto lo que significaba estar con poca ropa en esa época. Siempre iban a haber gente que la iban a señalar, pensamientos machistas, en fin, siempre iba a haber cosas que iban a... ¿Cómo te explico? Que iban a llamar la atención de la gente sobre algún aspecto que en el momento no era bien visto. No es que estuviera bien o que estuviera mal, porque quizás ahorita en el 2025, que salga una mujer o una artista a bailar en un escenario en bikini o en traje de baño, eso no está mal visto, pero en la época, imagínate, eso era, bueno, pues... Y de cierta manera, además, reforzar un poco el carácter que tienes que tener, porque ese tipo de mujeres muchas veces las sexualizan, y más para la época. E incluso parte de esto es que ella inició súper joven en este camino. Estuve leyendo que realmente ella nació en Estados Unidos, la llaman la estadounidense más mexicana. Porque su mamá era americana. Ajá, y inició a los 14 años, ya había empezado a bailar, así que me imagino el temple que ha de tener ella, por supuesto, para manejarse en este mundo y ganarse el respeto de las personas, a pesar de los bailes que realizaba, que tal y como he dicho, para la época pues no eran bien vistos. Claro, porque es lo que te digo, también tú tienes que tener una personalidad, es como todo. Por ejemplo, ahorita, para hablar, en este momento, si tú vas a cantar reggaetón, tal como la gente lo conoce, o te vas a dedicar al trap, por hablar de un género más fuerte, tienes que saber a lo que te vas a someter. Quizás en aquel momento, eso precisamente, que salga una muchacha, porque además era una mujer espectacularmente bella. No es solamente que tú podías cuestionar su talento, si bailaba mejor o bailaba peor, si actuaba bien o no, sino que era una mujer bellísima. Entonces, de repente, en otras circunstancias era, bueno, pues esa muchacha tan bonita porque no se queda en su casa con su esposo. Y más bien su esposo siempre la acompañó. Eso también te da un soporte. Yo recuerdo en esa visita que les comenté donde yo le entrevisté, imagínate, no me voy aquí a vender, pero fue hace muchos años, y venía con su esposo, que era su manager. Entonces él ya sabía lo que a ella le gustaba, lo que no le gustaba, cómo tenían que poner las cosas, en fin. Tenía ese soporte importante que quizás no todos los hombres estaban tampoco preparados para eso, para que otros hombres vieran a tu esposa en esa situación. No, y que además ella empezó toda esta carrera en homenaje a lo que era su abuela. Pero es momento entonces de marcar una pausa comercial y ya venimos con más de noticias a Globovisión Espectáculos.